buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy damos la bienvenida y agradecemos a nuestros asociados J. del Río. Nos van a hablar, como lo vieron, del impacto fiscal y sus consecuencias sobre precios de transferencia. Nos acompañan Enrique Pérez, es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Panamericana y cuenta con 19 años de experiencia como especialista en impuestos. Y Luis Miguel Peñalosa, contador público certificado, egresado de la Universidad de Guadalajara y especializado en el apoyo a empresas extranjeras para hacer sus negocios en México. Entonces, a los dos, muchas gracias por su tiempo y por toda la información que nos van a compartir el día de hoy. Hay una pestaña para todos los participantes de preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo sus preguntas y se contestarán o bien al final de la sesión o si realmente es para el entendimiento para que se pueda seguir con entendimiento pues en el momento dado. Y tanto la grabación de la sesión como la presentación que nos van a compartir estarán disponibles en el sitio web de la Cámara después de la sesión. Entonces, muchas gracias a todos y les dejo la palabra a Miguel y Enrique. Gracias, Claire. Bueno, también agradecemos la invitación y oportunidad de la Cámara Francesa para compartir nuestra opinión sobre algunos aspectos relevantes en materia fiscal y de precios de transferencia que se han suscitado en este periodo de contingencia a propósito del COVID-19, ¿no? Mi compañero y amigo Enrique Pérez, asociado de J. del Río, asociado de Impuestos y su servidor, tendremos el gusto de compartir con ustedes durante los próximos minutos algunos aspectos relevantes y, bueno, pues le vamos a dar respecto a la presentación. Correcto. ¿Ahora la ven, Enrique? Así es. Nuestra agenda de lo que vamos a platicar son, en términos generales, los puntos que están aquí descritos. Es algunos puntos relevantes sobre aquellas operaciones que se pactan en moneda extranjera y que, derivado de la fluctuación cambiaria que se ha presentado con nuestra moneda respecto al dólar, pudiera estar generando pérdidas cambiarias para las empresas. Hablaremos también de algunos casos en los que se pueden presentar pérdidas por caso fortuito fuerza mayor, cuál es la diferencia entre uno y otro. Algunos comentarios sobre los conceptos de créditos incobrables o como lo define la ley del impuesto sobre la renta cuando se presenta la imposibilidad práctica de cobro. La descripción sobre algunas de las actividades que han estado teniendo las autoridades fiscales federales y locales en México y algunos puntos a considerar en los estímulos que hemos observado por los gobiernos de algunos estados. Poco para ponernos en contexto lo que hemos visto a lo largo de este año en relación con los efectos que ha presentado en México desde el punto de vista fiscal la contingencia del COVID-19. De manera cronológica, el 27 de febrero, el gobierno de México a través del presidente declaran la fase 1 del país, en donde declaran que existe una emergencia sanitaria, y es importante el concepto por algo que vamos a comentar más adelante. Posteriormente, el 11 de marzo, se declara la pandemia a nivel mundial, en donde ya todos los países comienzan a tomar acción sobre esto. Posteriormente, el 25 de marzo, México declara la entrada de la fase 2 en el país y se emiten diversos decretos a nivel estatal con facilidades administrativas o de diferimiento de pago que vamos a comentar más adelante, pero en particular estos beneficios o estímulos se enfocan principalmente a las microempresas, ¿no? No hemos identificado algo que sea totalmente tangible para la planta productiva del país en general, sino que va muy focalizado, ¿no? Posteriormente, el 30 de marzo, se declara la emergencia sanitaria y se suspenden las actividades no esenciales, en principio, durante el periodo del 30 de marzo al 30 de abril. Aquí, como decíamos, lo importante es que, con algunas disposiciones que vamos a platicar más adelante, la denominación que utiliza nuestro gobierno es de emergencia sanitaria, lo cual crea algunas problemáticas para interpretar algunas disposiciones y el impacto que puede tener, ¿no? Posteriormente, el 21 de abril, se informa que, derivado de que no hemos logrado aplanar la curva de contagios, la extensión en cuanto a la suspensión de actividades no esenciales se extiende hasta el 31 de mayo de este año, ¿no?
De manera muy relevante, lo que ha ocurrido es que si comparamos el tipo de cambio oficial publicado por el Banco de México al cierre del año anterior, cuando el tipo de cambio era de 18.8452, al día de hoy ya tenemos una variación bastante significativa, porque hoy nuestro tipo de cambio oficial es de 24.85. De manera general, esta variación, por el simple hecho de tener algunos cuentas o registros contables en moneda extranjera, pues ya presenta algunos problemas, ¿no? Consideraciones importantes en torno al aspecto económico en México. El crecimiento para México a partir de la entrada en vigor del TIMEC en julio de este año, en principio ayudará a tener una recuperación más rápida y un mayor crecimiento en años siguientes. Algo que se señala de manera muy puntual es que es importante reiniciar y reevaluar las cadenas de suministro con todo lo que hemos aprendido de la forma en que estamos trabajando a raíz de la contingencia o emergencia sanitaria, ¿no? De manera muy tangible, se espera una contracción generalizada de todos los mercados, sobre todo en los sectores de construcción, automotriz, inmobiliario, turismo, que son por demás importantes en nuestro país, así como la disminución que se ha dado en el mundo por el precio del petróleo, en donde México depende de manera macroeconómica de forma muy importante de estos indicadores y de la actividad petrolera. La estrategia sugerida por los analistas pues, es reaccionar y recuperarnos de manera inmediata hacia la normalidad, pero con una base ordenada para que esto no se salga de control como ocurrió, por ejemplo, en algunos países europeos. En relación con el tipo de cambio, en el 2020 la depreciación del peso frente al dólar ha sido ya de una cifra cercana al 26%. Y esto, como decíamos, pues genera un impacto importante desde el punto de vista financiero y fiscal para las empresas, porque para aquellas operaciones que se hagan con empresas que estén ubicadas en otro país o incluso dentro de nuestro propio territorio, pues va a tener un impacto muy importante. Cabe señalar que los analistas, con base en las expectativas que tienen hacia el futuro y por la situación como se ha manejado en nuestro país, estiman que el tipo de cambio incluso pueda alcanzar hasta los 29, 30 pesos, cuando originalmente pues teníamos una percepción de que no pasaríamos de los 22 pesos, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a que en un escenario extremo pues tengamos una variación incluso de pasando los 10 pesos con respecto a lo que cerramos en el año 2019. En cuanto a la inflación, pues en principio por la desaceleración de los precios que ha tenido la industria de los combustibles e hidrocarburos, la tarifa eléctrica y los productos básicos, México a través de su Banco Central pues puede seguir recortando, tomando medidas para que esto sea menos agresivo, bajando la tasa de referencia durante este 2020, pero eso no implica que lo podamos hacer tan a grado tal que podamos nulificar ese efecto y por lo tanto se pretende recortar la tasa de referencia hasta un 4.75%, ¿no? Esto va a ser importante porque, como decíamos, estos indicadores a nivel macroeconómico tratarán de controlar la explosión que pueda tener el tipo de cambio y a raíz de las operaciones que tengamos con nuestros aliados comerciales como Estados Unidos y Canadá que comentábamos a raíz del TIMEC, pues los efectos cambiarios pueden tener también un impacto muy fuerte en nuestra inflación. Entrando un poco en materia, lo que observamos nosotros que pudiera ser importante para las empresas por aquellas operaciones que decíamos pacten con sus cadenas de suministro en moneda extranjera, pues es que pueden generarse pérdidas cambiarias importantes. Y aquí entramos a un poco, un análisis un poco más legal, en donde qué podemos observar de estos casos, ¿no? En aquellas operaciones que se requiera financiamiento, por ejemplo, en donde el contrato, si lo tropicalizamos a un concepto mexicano, pues podemos estar en presencia de operaciones donde se realizan contratos de préstamo o de mutuo, en donde existe un intercambio de principal o capital y el pago de un rendimiento del crédito por el uso del dinero en algún momento posterior.
O bien también podemos tener casos en donde se pacten operaciones de compra de inventarios, por ejemplo, o prestación de servicios, o el uso goce temporal de bienes, ya sean muebles o inmuebles, y que los pagos a raíz de esta situación que estamos viviendo, pues se realicen fuera de los plazos pactados. Y eso puede tener un impacto sobre los términos contractuales de las operaciones en cuanto a si se van a estar incurriendo en intereses por pagar fuera del plazo originalmente pactado. Desde luego, y esto lo comentaremos más a detalle adelante, pues también tendrá un impacto en el análisis que se haga desde el punto de vista de precios de transferencia, sobre todo para grupos multinacionales en donde estas operaciones que describimos de préstamos o de operaciones normales están con partes relacionadas y desde luego las situaciones particulares de la economía de cada país pueden tener un impacto sobre los análisis de comparabilidad, por ejemplo, que puedan estar haciendo algunos grupos respecto a otros que pudieran ser comparables. En fin, lo vamos a comentar más adelante. Algo que resulta muy importante, sobre todo para estos análisis, es que si bien la ley del impuesto sobre la renta contempla que las ganancias o pérdidas cambiarias que se generen por la fluctuación respecto a otras monedas, en concreto contra el dólar, tendrán el tratamiento que la ley prevé para los intereses, pero no necesariamente es la misma cosa. Y resulta relevante una tesis de los tribunales colegiados en donde se analiza esta diferencia y la parte que rescatamos que es muy relevante para todo lo que vamos a comentar adelante es que los tribunales confirman que si bien el efecto de la fluctuación cambiaria y de los intereses es similar y por ello la ley les da un tratamiento igual, no tienen la misma naturaleza, por lo tanto no constituyen una misma cosa. Entonces, estos efectos de que la forma en que se registre para efectos contables o financieros, los análisis que se hagan de precios de transferencia, etcétera, pueden llevarte a tener distintos escenarios que vale la pena analizar, como comentaremos más adelante. Por ejemplo, y para ponernos en contexto, como decíamos, la ley del impuesto sobre la renta prevé dos conceptos que hoy están, podríamos decir, de manera separada, pero no están aislados. Es decir, por un lado, se considera como ingreso o deducción los intereses devengados, ya sea a favor o en contra, que en la lámina denominamos intereses nominales. Y la ley lo que establece es que se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, a los rendimientos de crédito, es decir, todo aquello que tú tienes que retribuir por el uso del dinero en el tiempo, ¿no? Un poco la definición legal o financiera que señalábamos en la lámina anterior. Y por otro lado, como decíamos, hay que hacer hincapié a lo que confirmó también la Corte, es que se dará el tratamiento, porque no son la misma cosa y no tienen la misma naturaleza, a las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda. Y aquí un concepto bien interesante es que la ley señala o precisa que incluyendo las correspondientes al principal y al interés mismo, es decir, si tú tienes pactado una operación, la más sencilla de un préstamo o de un financiamiento en donde te dan un préstamo por un monto principal y además estás obligado al pago de intereses durante el tiempo del crédito, que ambos pudieran estar pactados en dólares, en ambos casos, principal y el propio interés pudieran tener un efecto cambiario. Haber casos en los que, por ejemplo, tengamos operaciones, de las que también describíamos en la lámina anterior, por enajenación de bienes, prestación de servicios o el uso goce temporal de bienes, en donde no se pacte el pago de intereses, por ejemplo, por realizar el pago fuera del plazo. Y la duda que mucha gente ha estado comentando en el medio es que si en esos casos en donde no exista interés asociado a la operación, sino solamente un adeudo de un principal pactado en moneda extranjera, si es posible llegar a la conclusión de que existe una pérdida cambiaria o ganancia cambiaria, según sea el caso, también para fines fiscales. En ese sentido, algo que es muy relevante y para los que tuvieron oportunidad de analizarlo en 2015 y 16, existe un artículo en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta muy particular, que recoge un criterio normativo que vivió durante muchos años en la página y en los documentos que emitía el propio SAT.
En concreto, ese artículo del reglamento lo que precisa es que para el caso de ingresos de personas morales y personas físicas, artículo 16 y 90 de la ley, se considera que los efectos cambiarios se detonan durante el tiempo, es decir, en forma de vengada, aunque no se ocurra la realización de la operación que finalmente detone el efecto cambiario. Y me explico. Imagínense ustedes que tienen una compra de inventarios con una parte relacionada en Estados Unidos, les vendes inventario a $100, ese monto es lo que dice la factura, y al momento en que tú registras en tu contabilidad esa operación y la entrada a tu almacén de esos inventarios, por ejemplo, pues tú tendrás un pasivo registrado de $100. Al momento en que pase el tiempo en que tú registraste esa operación y a lo mejor llegue la fecha en que tú debías hacer ese pago y por alguna razón, como puede ser nuestra propia emergencia sanitaria, no se haga ese pago, un poco el contexto de este artículo del reglamento es que tú deberás ir monitoreando durante todo ese tiempo cuál es el efecto cambiario de los $100 de mi ejemplo contra el tipo de cambio que ha ido publicando el Banco de México. Y no así hasta el momento en que tú a lo mejor, si así ocurre, tienes una cuenta en dólares, tienes una cuenta en pesos, vas al banco, conviertes al tipo de cambio comercial que existe en ese momento y pagas los $100. Lo que confirma este artículo del reglamento es que ese efecto final de realización ya no es relevante, sino lo relevante es lo que va ocurriendo en el tiempo, es decir, sobre la base de devengado. Entonces va a ser muy importante hacer análisis mucho más específicos y desde el punto de vista técnico-jurídico para ver qué tratamiento le vamos a dar a estas operaciones desde el punto de vista fiscal. Porque si bien este artículo dice que los efectos cambiarios se dan, déjame ponerlo en este término coloquial, día a día, solamente hace referencia al lado del ingreso, pero en este caso, y con las cifras actuales y la situación que tenemos presente, pudiéramos estar hablando de pérdidas cambiarias y varios temas de discusión es, oye, estos artículos solo hablan de ganancia, no de pérdidas, y qué pasa si tengo operaciones en donde no tengo interés, sino solamente principal, puedo llegar a la misma conclusión de que lo debo reconocer de esta forma o no, y pues tendrá que analizarse cada caso en particular. También les decía que estos conceptos que hoy en la ley parece que están aislados, para los que estamos más viejitos y nos tocó la ley que estuvo vigente hasta el 2001, antes existía un concepto que la ley denominaba el interés real, que es decir, que comparabas el interés nominal contra el componente inflacionario que tuvieras de los créditos o las deudas. Hoy están separados y mientras por un lado puedes tener ingresos o deducciones, los intereses devengados a favor o a cargo, por otro lado también tienes como ingreso acumulable o deducible el ajuste anual por inflación de las deudas o de los créditos. Entonces, cualquier consideración o interpretación que hagamos respecto de intereses y en concreto para efectos cambiarios, tiene también un impacto o mucha relevancia en la forma en que hagamos nuestros registros fiscales para el ajuste por inflación. Un poco para explicarles el contexto a qué me refiero es, para efectos del ajuste anual por inflación, aquí ya nos olvidamos que exista principal o interés. Aquí se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. En mi ejemplo, si yo compré el inventario a $100 y no lo he pagado, aunque en mi contrato y en los términos de esa operación no se pacten intereses por pagar fuera del plazo, para fines del ajuste anual por inflación, eso siempre será una deuda. Sin embargo, y vamos a tocar ahorita unos ejemplos más adelante, recordemos que en la ley tenemos varias restricciones, unas formales y otras de sustancia, para definir si podemos tomar la deducción de intereses. Y los dos muy concretos que me vienen a la mente a propósito del ajuste anual por inflación son las disposiciones relacionadas con la capitalización delgada y la nueva restricción que incorporamos a partir de este año en nuestra ley en relación a regir deducción de intereses cuando los intereses netos excedan del 30% de la utilidad fiscal ajustada, o como lo conocen en el mundo, como el EBITDA fiscal, ¿no? Lo que dice las disposiciones del ajuste anual por inflación es que si tienes excedentes en las métricas de capitalización delgada y o del 30% de la utilidad fiscal ajustada,
que te lleven a concluir que hay ciertos intereses que no son deducibles, pues entonces en esa proporción excluirás del ajuste anual por inflación las deudas que te pudieran llevar a un ingreso acumulable por tener ajuste anual por inflación de vengado de deudas, ¿no? O cuando sea mayor que el de créditos. Entonces, es importante que cualquiera de las interpretaciones o posturas que tomemos en relación con el efecto cambiario, tengamos en mente que tiene un impacto colateral en otros conceptos, como puede ser el ajuste anual por inflación o en las restricciones o métricas que tengamos en nuestros papeles de trabajo para capitalización delgado o para medir el 30% de la utilidad fiscal ajustada, ¿no? Les decimos un poco de lo que recogemos que existe en la ley, en criterios normativos del SAT y lo que pudiéramos también apreciar de las resoluciones que existen de nuestros tribunales. Para poder tomar la deducción de intereses existen, desde nuestro punto de vista, dos grandes clases, los requisitos formales y los de sustancia. En cuanto a los formales, y un poco para hacerlo como recordatorio, es que deben estar amparadas con un comprobante fiscal. Sin duda deben de tener un sustento para soportar que son estrictamente indispensables para las fines de la actividad del contribuyente. Desde luego, estar registradas en contabilidad. Si se trata de intereses por capitales tomados en préstamo, y aquí suena un poco burdo la precisión, pero recordemos que hay conceptos en la ley que se consideran intereses, como puede ser un préstamo o un mutuo, o aquellos en los que se les da el tratamiento y entonces podemos hablar de casos distintos. Cuando se trata de capitales tomados en préstamo, también tienes que tener soporte de que lo hayas invertido en los fines del negocio. Y aquí vienen algunas precisiones que ha hecho el SAT y que también se han recogido en algunas tesis a propósito de la materialidad de las operaciones, etcétera, que pudiera ser cuestionable o no, pero que hoy es importante que tengamos en mente es que tiene que haber instrumentos, es decir, los contratos, con sustento de la deuda y la tasa de interés pactada. Y esto pues tiene que tener mucha consistencia, no solo desde el punto de vista del contrato, sino en los análisis que hagamos desde el punto de vista de precios de transferencia. Porque es probable que ciertas operaciones que hagamos con nuestra, por ejemplo, casa matriz en el extranjero, pudieran tener condiciones que para nosotros parezcan razonables, pero a propósito ahora de la contingencia sanitaria, pues entrarán elementos adicionales, como por ejemplo, si en el país donde está ubicado la casa matriz sí se han otorgado estímulos fiscales que le permitan pues, tomar algunas deducciones extra, a lo mejor lograr el diferimiento de algunos pagos, etcétera. Eso cómo jugará contra nuestras métricas mexicanas, en donde no hemos recibido gran apoyo del gobierno, o nulo, y en esa comparabilidad pues tendremos o no que hacer ajustes razonables para medirlo. También se señala que debe haber documentos que generen certeza jurídica de que la operación fue real. El automático que se me viene a la mente es el contrato, desde luego, pero tendrá que haber otras cosas como pues, si hay pagarés, si hay instrumentos de deuda que soporten cuál fue la operación, si se hacen operaciones con el público en general, por ejemplo, que levantes deuda en bolsa, ese tipo de cosas, pues tendrán que tener consistencia en toda la cadena y la forma en que estructuras tu operación. Y por último, aunque parece burdo, pero sí ha existido situaciones desde el punto de vista de las autoridades en donde revisan este tipo de operaciones y no existe ningún soporte en los papeles de trabajo, ¿no? Entonces es importante que se tenga en mente esto porque es la lista o la forma en que el SAT revisa las operaciones que involucren intereses, ya sea que representan un ingreso acumulable o una deducción autorizada, pues que tienen que tener estas características formales, insistimos, ¿no? Desde el punto de vista de sustancia, y aquí es donde empiezan las complejidades, tenemos requisitos para evaluar si las operaciones que estamos pactando pudieran o no ser reclasificadas como un dividendo porque califican como un crédito respaldado, por ejemplo. O la lista, ¿no? Del famoso artículo 11 de la ley de impuesto a la renta, en donde a lo mejor los intereses no exceden desde el punto de vista del SAT de los valores de mercados porque ellos tienen diferentes comparables, a lo mejor porque el préstamo está estructurado de tal forma que el acreedor no puede cobrar más que cuando la empresa que es deudora pues obtiene utilidades, ¿no?
Entonces ya se inclina un poco más a hacer una operación de capital y menos de deuda. Entonces habrá que tenerlo en cuenta. Decíamos que la operación no está valuada a valores de mercado conforme a las reglas de precios de transferencia. La restricción que ya comentábamos de capitalización delgada o del 30% de la utilidad fiscal ajustada. Y algo que es muy importante, al menos en el contexto internacional y los lineamientos que ha puesto sobre la mesa la OCDE, cuando ha recomendado a sus países miembros que incorporen estas disposiciones, créditos respaldados, capitalización delgada, y ahora con BEPS este 30% de utilidad fiscal ajustada, es que en la mente de los académicos que crearon estas medidas, es que estas medidas buscan limitar que aquellas operaciones que busquen erosionar la base en el país fuente, que en el caso de México lo hacen a una proporción del 30%, porque nuestra tasa corporativa es precisamente esa, y va aparejada de un gravamen mínimo para el receptor a través de la retención por el pago de intereses. Con base en nuestra ley y lo que tenemos en tratados, pues normalmente los rangos oscilan entre el 4.9 y el 15% contratado, ¿no? Si fuera un país que no tiene tratado, incluso esta tasa puede llegar hasta el 35%. Entonces aquí toma mucha relevancia que en estas restricciones, créditos respaldados, capitalización delgada o el 30% de la utilidad fiscal ajustada, su sustento es precisamente, por un lado, la erosión de la base vía la deducción en el país fuente en México y la poca posibilidad de ese país fuente de gravar cuando el ingreso lo percibe efectivamente el receptor a través de la retención. Aquí una pregunta que queda en el aire es, oye, si yo en mi ejemplo compro inventario a $100 y cuando pacté esa operación el dólar fue 31 de diciembre del 19, cuando estaba a 18 pesos, y hoy quisiera ir al banco a convertir mis pesos a dólares para pagar los mismos $100, pues ahora tengo que gastar más pesos porque me cuestan al menos 25 pesos. Esa diferencia que para mí está representada como una pérdida cambiaria y que para el receptor pudiera ser una ganancia cambiaria, en mi ejemplo el receptor no recibe más dinero, él pactó a 100 y recibió 100 y pues es su moneda funcional en su país donde él está ubicado y tan. En ese sentido, aquí queda descuadrado el efecto o la recomendación de la OCDE del gravamen mínimo para el receptor, porque pues aquí si yo solo pago 100 y no pago intereses, pues tan se acabó, y en principio pudiéramos sostener o cuestionar al menos si estas restricciones me continúan aplicando en esas deudas en particular. Insistimos, pues se deberá hacer un análisis caso por caso y sobre todo de la mano de un asesor que involucra no solo temas fiscales, seguramente involucrará precios de transferencia, seguramente involucrará temas corporativos como replantear la forma en que se revisarán o se implementarán las cláusulas de un contrato en particular. También ocurre que en operaciones de empresas de otros países, partes relacionadas o no, esos contratos se pactan en leyes que no son mexicanas, ¿no? Pues podemos ver contratos de financiamiento que están pactados conforme a la legislación del estado de Nueva York en Estados Unidos, y en caso de cualquier desacuerdo nos vemos en tribunales, pero en aquel país, ¿no? Entonces, esas consideraciones sobre cómo estemos pactando nuestras operaciones, la forma en que se establezcan las cláusulas para castigar el pago fuera de plazo o penas convencionales en caso de incumplimiento, etcétera, etcétera, pues tendrá que involucrar un análisis bastante integral, no solo desde el punto de vista mexicano, e insisto, no solamente desde el punto de vista fiscal. Si hablamos, por ejemplo, de capitalización delgada, y entrando un poco ya al ámbito específico, la fracción 27 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta precisa que no son deducibles los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan el triple de su capital contable, pero solamente cuando provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero. Entonces, aquí se acuerdan esta disposición cuando se incorpora en la ley en 2005, por recomendación de la OCDE. Aplicaba a todas las deudas que tuvieras con partes relacionadas, fueran mexicanas o extranjeras. Y posteriormente,
lo modifican para acotarlo a que solo se restrinja cuando sea con deudas contraídas con partes relacionadas en el extranjero. El origen de ese cambio fue, oye, si hago una operación con una parte relacionada mexicana en una situación neutral y para no más complicaciones, si hay más atributos fiscales y demás, pues por un lado tienes al deudor que buscará tener una deducción de esos intereses y por el otro lado, si el acreedor es mexicano, pues esos intereses siempre serán un ingreso acumulable en los mismos momentos en que el deudor buscará hacerlo deducible, es decir, sobre la base de devengado. Entonces, la restricción no tenía sentido en el caso de operaciones entre partes relacionadas mexicanas porque se perdía la simetría que en principio buscaba esta disposición. Es decir, restringir la deducción para el deudor, pero en las manos del acreedor siempre era acumulable el 100% del interés. Por esa razón se modifica y solo se restringe ahora a partes relacionadas extranjeras. Pero una parte interesante es que para hacer esta métrica del famoso 3-1 de las deudas contra el triple del capital, es que el segundo párrafo de esa disposición dice que para determinar el excedente se deberá tomar el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente, y hasta ahí pareciera que son todas, pero trae un adjetivo que es que devenguen intereses a su cargo. Entonces, aquí entramos a discusiones bien interesantes y será importante revisar caso por caso. No quisiera aventurarme a darles una postura definitiva para una receta, pero es relevante, por ejemplo, analizar aquellas operaciones en las que en el contexto que les hemos platicado, pues sí tengo una deuda porque compré inventario a $100 con mi parte relacionada en el extranjero, pero ¿qué debo entender por el concepto de que devenguen intereses? ¿Me está hablando solamente del uso del dinero en el tiempo, es decir, el rendimiento del crédito? ¿O me está hablando de cualquier concepto que se considere y o tenga el tratamiento de interés para fines de la ley del impuesto sobre la renta? Entonces, va a ser bien interesante cómo empezamos a revisar, como decíamos, cada caso particular para ver si esta disposición efectivamente debo leerla para restringir aquellas situaciones en donde voy a tomar una deducción con la cachucha de intereses por la pérdida cambiaria, pero a lo mejor en mi operación tengo o no tengo elementos adicionales que me permitan concluir que existe principal e interés mismo, ¿no? Entonces, se los dejo ahí un poco en su cabeza y si quieren lo comentamos adelante en las preguntas y respuestas. Muy importante es que de la mano de esta disposición y algo que ha hecho mucho ruido es un criterio del SAT que se incorpora desde el 2012 en sus criterios normativos, en donde dice que desde su punto de vista, en virtud de que el artículo 8 de la ley da el tratamiento de los intereses a las ganancias o pérdidas cambiarias, incluyendo los correspondientes al principal y al interés mismo, cuando existan pérdidas cambiarias que deriven de deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital con partes relacionadas residentes en el extranjero, ese componente de pérdida cambiaria tampoco será deducible. Y un poco lo que ha existido en el medio y en los salones de clase, al menos de manera generalizada, es las pérdidas cambiarias de las deudas que excedan del 3-1 no son deducibles. Pero ojo, otra vez, si vemos todos estos elementos, habrá que hacer una segunda reflexión por cómo está construido el propio criterio. Habla de principal e interés mismo, habla de las pérdidas cambiarias, de deudas contraídas con relacionadas a residencia en el extranjero, que si regresamos a leer la fracción 27 del artículo 28, aquí algo que sí le falta al criterio y parece que es de manera intencional o graciosa, ya no dice deudas contraídas con partes relacionadas que devenguen intereses, ya nada más dijo deudas con partes extranjeras, ¿no? Entonces, ojo, hay que ver y evaluar qué posiciones se pueden o no tomar para estos casos y sobre todo tratar de tener una situación fiscal y financiera en la empresa que sea consistente con lo que está ocurriendo actualmente. Por último, en materia de precios de transferencia, lo que queremos comentar de estos aspectos que estamos viviendo por la emergencia sanitaria y las situaciones financieras que tenemos por las operaciones que hacemos con extranjeros, sean partes relacionadas o no, en una moneda distinta al peso, es que hoy por hoy las empresas sí están enfrentando una reducción de su demanda
por parte de los consumidores. Es decir, sí se han adelgazado las operaciones en distintos sectores, en algunos de manera más puntual, en otras quizá no tanto, incluso habrá algunas que no hayan disminuido, pero sí habrá que hacer el análisis de cómo ha afectado a tu industria, a tu negocio en particular, la situación actual respecto a tus operaciones que normalmente tenías con base en tus proyecciones. Esto, desde luego, genera una afectación en esas cadenas de suministro que comentamos y sin duda en los mercados financieros. Un ejemplo perfecto es el tipo de cambio, ¿no? Cualquier indicador que sea de conocimiento público y preparado por un banco central, por ejemplo, pues va a tener una afectación por lo que estamos viviendo. Sin duda, esto que estamos viviendo, pues en las empresas ha generado falta de liquidez y o requerimiento de financiamiento adicionales, ¿no? O sea, a lo mejor una vez normalmente se tenía un capital de trabajo saludable que con base en sus operaciones podría estar siendo ya un negocio que estuviera por encima de su punto de equilibrio, quizá con la situación actual no lo logre. Y por eso pues requerirá de hacerse de recursos adicionales, ya sea internamente en el grupo o incluso a través de operaciones con terceros, como puede ser un banco. Y en esas operaciones pues involucran muchos factores. Como ya sabemos, de repente puede ser el caso de que esos bancos requieran que existan garantías, ¿no? De parte de otras filiales en el grupo. Como decíamos, habrá que analizar esos efectos no solamente para precios de transferencia, sino de sustancia fiscal para evitar que caigamos en situaciones, por ejemplo, de créditos respaldados o cómo se estructura esa operación. Tendremos que invitar a nuestros abogados desde el punto de vista corporativo para que nos apoyen con los contratos, para aquellos casos en los que incluso estemos renegociando términos originales de operación de este tipo de financiamientos, etcétera, ¿no? Y sin duda, algo que nos va a poner en jaque, al menos durante todo este año, a todas las áreas fiscales, en conjunto con las áreas financieras de cualquier organización, son los posibles escenarios que vamos a tener en nuestras proyecciones financieras por los efectos que pueda tener nuestra moneda contra el tipo de cambio del dólar, ¿no? Que vamos a seguir teniendo sin duda durante este año. Importante que creemos que debe tener esta revisión o este análisis a conciencia es cómo estamos haciendo nuestros registros contables, cómo estamos reportando a las autoridades fiscales la información que entregamos cada mes a través de la contabilidad electrónica. Quizá en la medida en que no nos requiere el SAT o no estamos presentando solicitudes de devoluciones, pero algo que será importante también es ver cómo estamos llenando nuestras pólizas, revisando los nodos en donde nos dice el manual que si tienes a la mano el tipo de cambio de la operación que pactaste en moneda extranjera, qué tipo de cambio utilizaste, el del Banco de México, estás usando el de tu casa matriz porque el ERP así lo requiere, cómo haces tus ajustes hacia el cierre de periodos de medición que no necesariamente pueden coincidir con el año de calendario. Algo que también va a ser importante o relevante es que en aquellas operaciones con partes relacionadas también existen requerimientos de flujo en donde las empresas mexicanas hacen pagos hacia sus partes relacionadas en el extranjero en función, insisto, de su rentabilidad. Por la situación actual, esa rentabilidad en el modelo financiero ya cambió y por lo tanto será muy importante ver cómo se han movido esos modelos financieros por las proyecciones iniciales y con base en esos ajustes que hagamos, ahora sí llevarlo a la arena del precio de transferencia para ver cómo se ajustan nuestros comparables y cómo vamos a hacer nuestro análisis para las operaciones que vamos a soportar durante el 2020. Para hacer esos análisis, lo que dicen las guías de precios de transferencia a las que México está obligado a observar, debes revisar cuáles son las funciones, activos y riesgos que controla nuestra empresa mexicana en sus operaciones y en el punto más importante, por ejemplo, en riesgo de tipo de cambio por aquellas operaciones que haga en monedas distintas al peso, si efectivamente la empresa mexicana, que financieramente y que fiscalmente buscaremos que registre como una pérdida cambiaria, cómo juegan en los precios de transferencia para ver si esa empresa que estamos analizando tiene efectivamente el control del riesgo para poderse hacer acreedor al reconocimiento de la pérdida cambiaria.
Por ejemplo, si existe una operación en donde, en mi mismo ejemplo, una empresa mexicana le compra inventario a una empresa en Estados Unidos en $100, que es su parte relacionada, pero resulta que en los términos y políticas de ese grupo, cualquier fluctuación cambiaria la absorbe la empresa en Estados Unidos, pues seguramente vamos a llegar a la conclusión desde el punto de vista de precios, que la empresa mexicana no tiene riesgo alguno de tipo de cambio porque en cualquier situación pues recibirá fondeo adicional para cubrir esas contingencias. Caso contrario puede ser en donde la casa matriz del que vende los inventarios en $100 le diga, a mí no me importa, tú me pagas mis $100 cuando lleguen nuestros plazos que pactamos y te cueste lo que te cueste, saca dinero debajo del colchón si es necesario, pero me tienes que hacer llegar ese pago en dólares. Ahí pues estoy usando los ejemplos extremos, pero pues ahí sin duda podríamos concluir que la empresa mexicana tiene el control del riesgo del tipo de cambio, es decir, ella es la que absorbe la obligación y responsabilidad de cualquier impacto en la fluctuación cambiaria. Sin duda también como muchos de ustedes estarán familiarizados con las guías de precios de transferencia, se ha ido modificando el enfoque que sugiere la OCDE, cuando anteriormente lo que era más valioso y tenía mayor peso era el término o la cláusula específica en el contrato que tuviéramos para soportar este control del riesgo. Hoy por hoy las guías de precios de transferencia dicen que si bien los contratos son importantes, son solamente el punto de partida y lo que realmente importa es el comportamiento de las partes en todo lo demás que hemos comentado. Cómo haces tu registro contable, cómo te fondeas para realizar tus operaciones, capital de trabajo, cómo y cuándo haces tus pagos en moneda extranjera a partes relacionadas con incluso terceros, etc. Todos esos elementos nos van a llevar a hacer un análisis mucho más depurado de cómo vamos a hacer el análisis de comparabilidad que requieren las guías de precios de transferencia. Entonces, si ven todo esto que hemos venido comentando, pues tiene un impacto importante en no solo desde el punto de vista financiero, sino en lo que podemos tener de documentación soporte, que quizá preparamos al inicio del año, pero que hoy por hoy ya no es consistente con la situación actual, ¿no? Aquí sí queremos hacer mucho hincapié en que por los propios requerimientos de una empresa, su situación en cuanto a sus ciclos de trabajo y demás, muchas veces nos enfocamos a los precios de transferencia acercándonos hacia el cierre del año y muy importante antes de la presentación de la declaración anual quizás, porque pues es justo hasta el momento en el que se vuelve relevante. Quizá hoy valga la pena hacer un análisis previo a la mitad del año, que ya estamos a nada, con base en la situación actual para ver si es conveniente incluso hacer cosas adicionales en el segundo semestre del año para tener esos análisis de precios de referencia mucho más soportados. Recordemos, por ejemplo, que tenemos una obligación también en los artículos de la Ley del Impuesto a la Renta 76A, etcétera, en donde ya tenemos obligación de presentar información al SAT y nuestras partes relacionadas en el extranjero a sus autoridades fiscales de las operaciones que hacemos entre intercompañías, ¿no? Entonces, será importante que lo que estemos haciendo hoy en México y lo que estén haciendo en otros países tenga esa consistencia en caso de que se intercambien información en las autoridades fiscales. Va a ser una herramienta muy útil y sin duda algo que va a atacar el SAT para tratar de hacerse llegar de más recursos, sobre todo este año porque pues, la economía sufre una atracción importante por esta emergencia sanitaria. Sin duda van a recaudar menos y pues se tienen que hacer de herramientas adicionales para tratar de hacerse llegar de esos recursos. Y un poco aquí el mensaje es, pues estamos preparados porque sí va a ser un poco más puntual en estos puntos cualquier revisión o invitación que tengamos de las autoridades fiscales. En cuanto a este punto es todo lo que queríamos comentar y pasaremos a otro punto que también puede ser muy importante en esta situación de contingencia, en donde se pueden presentar situaciones de pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor que pudiéramos requerir analizar si son o no deducibles para fines fiscales y o si es necesario cumplir con algunos otros requisitos para definir cuál es su naturaleza fiscal.
Algo que es muy importante que tengan en mente, y si bien está previsto en la ley como un concepto deducible las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, es que no hay un concepto en una disposición legal de qué es caso fortuito o fuerza mayor. Quizá la única referencia que existe es en el Código Civil Federal, en donde se establece que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se le impone. Esto un poco en el contexto de la teoría general de las obligaciones para aquellas situaciones en donde existan contratos, y por eso decíamos o poníamos mucho hincapié en que será importante analizar no solo la situación actual desde el punto de vista financiero y fiscal, sino desde el punto de vista legal para ver qué está pactado en esos contratos. Y sobre todo en estas cláusulas, ¿no? Que pudieran tener penas convencionales o situaciones en las que el propio contrato prevé la forma en que se puede considerar que estamos ante un caso fortuito o una fuerza mayor. De la manera general, lo que dice la doctrina mexicana es que el caso fortuito se presenta por acontecimientos de la naturaleza y la fuerza mayor por conductas del hombre y o de la autoridad. Entonces aquí una pregunta súper importante o que queda en el aire es, ante la contingencia sanitaria que estamos enfrentando el día de hoy, ¿ante qué estamos? Si es un caso fortuito por ser un acontecimiento de la naturaleza o fuerza mayor por ser un acto del hombre, ¿no? Entonces, valdrá la pena tener esa conclusión, y muy importante, insisto, desde el punto de vista jurídico, porque lo que diga el contrario y lo que nos recomienden nuestros asesores en esta materia, pues va a desencadenar los efectos que podremos desprender para fines financieros o fiscales. Importante es que la calificación que le dio la autoridad en México, y vamos a comentar las disposiciones que de esto hablan, usaron un juego de palabras que no es nada de lo que hablan las leyes. Entonces va a ser bien interesante definir eso. Por ejemplo, encontramos algunas tesis que son muy relevantes para esta situación que estamos viviendo de nuestros tribunales, en donde, por ejemplo, esta tesis que observan en la pantalla, señala que la doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el cumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor y puede ser pues, una catástrofe, en la situación del sismo, por ejemplo, que vivimos hace algunos años, y que por esa situación el deudor se ve impedido a cumplir con una obligación que tenía, ¿no? Por lo tanto, pues está fuera de su voluntad y por lo tanto no lo puede prever y no lo ha podido evitar. Esta tesis además recoge varias doctrinas construidas por catedráticos en materia legal, donde dice que hay tres tipos de acontecimientos, caso fortuito, fuerza mayor. Es decir, sucesos de la naturaleza, que ya decíamos que parece que es el caso fortuito, hechos del hombre o actos de la autoridad, y que provoquen la imposibilidad física del deudor para cumplir con la obligación, como lo decíamos. Entonces, si no puede cumplir con su obligación, como en nuestros ejemplos, pues no puedo realizar el pago en la fecha que hayamos pactado en el contrato, pues a lo mejor se va a incurrir en intereses moratorios, etcétera, o no, porque precisamente esa situación en donde, por ejemplo, los americanos llaman actos de Dios, pues no puedas ni cobrarme intereses moratorios, ¿no? Entonces, en esos casos, con base en estos tratadistas, pues dicen, ahí no he podido hacer nada, nadie está obligado al imposible, no lo pude haber evitado y por lo tanto constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Esta misma tesis continúa diciendo, oye, entonces para definir cuándo existe un caso fortuito o fuerza mayor, los dos elementos que debes mirar es que no sea previsible y que sea general. Es decir, un acto no lo puedes prever o no lo puedes controlar cuando puedes identificar que el deudor tomó las prevenciones correspondientes para evitarlo. Si no pudo hacer nada para evitarlo, entonces, palomita, es imprevisible. Y en cuanto a la generalidad, se enfoca en que la ejecución del hecho sea imposible para cualquier persona. Entonces, si lo llevamos al contexto actual, pues oye, ¿quién pudo haber evitado esta emergencia sanitaria? Pues la realidad es que quizá nadie, ¿no? Y entonces lo que concluye esta tesis es, no basta pues con que la ejecución sea más difícil o más onerosa
o que se desequilibren las prestaciones recíprocas. En mi ejemplo, pues yo compré un inventario a $100 cuando yo esperaba que el dólar en ese día estaba a 18 y no, la proyección no esperaba que llegara a 21 o 22 pesos, cuando mucho, y hoy estamos a 25. Entonces, el hecho de que esa prestación sea más onerosa o existe un desequilibrio entre el deudor y el acreedor, el desequilibrio para el deudor tiene que gastar más pesos para pagar los mismos $100, es posible que llegues a la conclusión de que no se trate de un caso fortuito o fuerza mayor. Insisto, tienen que estar los dos elementos, imprevisibilidad y la generalidad. Si no se dan, pues habrá que verlo. Y como pueden observar con base en esta tesis, pues pareciera que en aquellas situaciones en donde solamente sea más difícil, más oneroso o haya un desequilibrio en las prestaciones, pues no ocurre este caso fortuito o fuerza mayor. Otro ejemplo que también estuvo recientemente en discusión es si la declaración que hizo el gobierno mexicano de emergencia sanitaria podía llevarte a la conclusión o a la posibilidad de suspender las relaciones de trabajo. Desde luego conocemos la postura del gobierno en donde dijeron, para nosotros esto no es posible y por eso construyeron sus argumentos de esa forma. Pero importante que revisen, por ejemplo, también el contenido de esta tesis en donde dice, oye, la suspensión temporal de las relaciones de trabajo sí se da cuando existe la fuerza mayor o el caso fortuito, siempre que no sea imputable al patrón. Pues para todos pareciera ser muy claro que este es el ejemplo perfecto de nuestra contingencia sanitaria. Pero lo más relevante de esto, y con base un poco con estos argumentos, lo construido de esa forma el gobierno actual, dice que la solicitud de declaración que quiere de la Junta de Conciliación y Arbitraje no implica un acontecimiento que sea imprevisible de la naturaleza del hombre. Por ejemplo, cuando una empresa se encuentra en una situación de concurso mercantil. Si ustedes recuerdan, desde el punto de vista corporativo, para que una empresa mexicana se pueda declarar en quiebra porque ya no puede pagar ni sueldos, ni a sus acreedores, el SAT, etcétera, el procedimiento es declararse en concurso mercantil. Aquí lo importante de esta tesis es que si me declaro en concurso mercantil porque la contingencia sanitaria me pegó de manera muy importante en mi negocio, no califiqué para constituir una actividad esencial, el gobierno no me permitió entrar a una suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Esta tesis, la mala noticia es que incluso aunque te declares, y déjenme llamarlo de manera coloquial, en quiebra desde el punto de vista mercantil, para fines laborales no se va a considerar que exista caso fortuito o fuerza mayor. Importante a propósito de estos conceptos es que los tribunales también han analizado el concepto en materia fiscal. Y aquí un poco es una tesis bastante antigua, pero va a tomar mucha fuerza, sobre todo en la situación actual, y sin duda contribuyentes que ya se estén asesorando desde el punto de vista legal lo tendrán en cuenta. Es que un poco lo que dice esta tesis es, el tributo implica una obligación a cargo del particular para contribuir al gasto público. El caso fortuito o fuerza mayor sí te liberan del cumplimiento de la obligación tributaria porque nadie está obligado al imposible. Esto incluso nada tiene que ver o no choca con los principios generales de derecho, ya que nuestro artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que implica o contiene el principio de contribuir al gasto público y los principios de equidad, estos principios dicen que debes hacerlo siempre de manera proporcional y equitativa, y si yo estoy en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ya no estoy ni proporcional ni equitativo. Entonces, lo que concluye esta tesis, que insisto va a tomar mucha relevancia para la situación actual, es que en la doctrina y en todas las ramas del derecho, ninguna tiene como finalidad o concretar injusticias, porque el derecho lo que busca es que todos estemos en equidad, es decir, en una situación en la que todos podamos estar en situaciones comparables. La pregunta que aquí dejaría yo en el aire es si desde el punto de vista actual efectivamente tenemos equidad. Si comparamos, y lo vamos a comentar más adelante, con lo que han hecho otros países, en México no hemos tenido ningún apoyo o beneficio por parte del gobierno en materia fiscal
que nos ayude a tratar de al menos diferir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, valdrá la pena analizar si con base en esta tesis, sin ningún tipo de alivio que pudiera proponer nuestro gobierno, entonces ahora sí materializamos la situación de un caso fortuito o fuerza mayor y por tanto estoy ante el incumplimiento de mi obligación tributaria. De todo esto lo que recogemos es, nuevamente, se deberá hacer un análisis específico de las operaciones que tengan, con base en los términos contractuales, y tener una certeza desde el punto de vista jurídico de qué es lo que se pactó, qué es lo que dice ahí, con base en qué leyes, porque insisto, puede ser que nuestros contratos relacionados no estén pactados conforme a leyes mexicanas, y va a ser importante ese análisis para concluir si podemos interpretar lo que comentábamos de la tesis anterior. Y desde luego tener consistencia en nuestra documentación soporte, como son facturas, contratos, cualquier otra cosa que nos ayude a tener materialidad de esas operaciones. Y desde luego los registros contables y fiscales que tengamos y que sobre todo tenemos ya sea a disposición o que incluso hemos presentado a las propias autoridades fiscales. Otros, aquí lo dejamos un poco abierto porque cada situación puede ser distinta, incluso no solo por industria, sino en un mismo contribuyente que forme parte de un mismo giro. Si pensamos en el sector automotriz, pues seguramente la que tenga la empresa A va a ser distinta a la B, no obstante que pudieran en esencia ser empresas comparables, ¿no? O con giros idénticos o similares. Y aquí pasamos a otro concepto en donde le cedo la voz a Miguel para tratar los puntos sobre créditos incobrables. Gracias, Enrique. Bueno, ya yéndonos un tanto más con mantequilla, porque creo que hiciste una muy buena introducción, no perdamos de vista que en esta circunstancia en la que las empresas están altamente apalancadas, una circunstancia para poder considerar como una deducción será echar mano a los créditos incobrables. Es decir, cuando estén en una situación en la que los créditos estén en un acto, ya sea de prescripción o de imposibilidad práctica de cobro, consideremos que hay una facilidad en la ley de impuesto a la renta para aplicar esta deducción. En otras palabras, ¿qué es la prescripción? Bueno, cuando por el simple paso del tiempo ya hay una ventaja de exigibilidad de algo, de un título de crédito, entiéndase una letra de cambio, un pagaré, facturas incluso, cheques o demás circunstancias con las que se tienen pactos contractuales. O la otra opción es una imposibilidad práctica de cobro en la cual la ley establece 3 supuestos. Continuando con la presentación, Enrique, por favor. Bueno, lo que yo les platicaría es la primera. ¿Cuál es el caso de prescripción? No perdamos de vista que la ley en algunas circunstancias como el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, habla sobre facturas, por ejemplo, en ventas al menudeo, vamos a pensar 1 año, ventas al mayoreo, 10 años, alguna letra de cambio pagaré, por ejemplo, 3 años, o el cheque en medio año, de acuerdo a reglas generales, habría que estudiar caso por caso, habla que en ese momento podemos aplicar la deducción por créditos incobrables. Ahora, vámonos a la otra opción, cuando hay una imposibilidad práctica de cobro. Consideremos que hay 3 supuestos que se establecen en la ley de impuesto a la renta, y el primero de ellos, digamos, el primer piso es cuando la suerte principal sea menor a 30,000 UDIs. Es decir, situémonos en el siguiente supuesto. Transcurrió 1 año y el moroso no pagó, es decir, no se logró el cobro. Estaremos hablando de que cuando, por ejemplo, haya operaciones con el público en general, esta transacción oscile entre 5,000 pesos y 30,000 UDIs. En este caso, la conversión estaremos hablando de unos redondeados 192,000 pesos. ¿Qué es importante hacer? Bueno, cuando se aplique o tenga la intención de aplicar estos créditos incobrables, es importante dar aviso a las instituciones como el Buró de Crédito, y en el caso en el que el deudor tenga una actividad empresarial, entonces tendremos que avisarle sobre la aplicación del crédito a deducir para que él, a su vez, en simetría fiscal, acumule
la deuda perdonada, por decirlo así. Oye, pero ¿qué pasaría entonces en el siguiente supuesto, en el supuesto intermedio, en el que la suerte principal sea mayor a 30,000 UDIs o 192,000 pesos aproximadamente? Bueno, en este caso habrá que ejecutar una demanda judicial para poder aplicar la deducción. Por último, hay un tercer supuesto que es la comprobación de quiebra o concurso, y en este caso se considera la deducción en el momento en el que se compruebe la quiebra o concurso de acuerdo a una orden dictada por un juez. Reitero, esta deducción es importante considerarla muy a propósito del apalancamiento que las empresas y el nuevo normal estará teniendo en las operaciones mexicanas. Entonces no perdamos de vista esta alternativa. Alternativas como estas puede haber más, solo por mencionar alguna. No perdamos de vista también probables deducciones cuando los inventarios estén en obsolescencia, o tal vez circunstancias particulares en las que no tiene desperdicio echar un vistazo. Continuando, Enrique, por favor, hablemos ahora de una forma rápida de las actividades de las autoridades fiscales en esta contingencia. A pesar de todo, hemos escuchado desde el presidente hasta gobernadores y presidentes municipales en el que han estado mencionando que la actividad de recaudación de impuestos seguirá siendo una actividad esencial, por lo cual las autoridades no pararán, y creo que han estado muy activas y dinámicas desde el minuto uno en el que esta contingencia fue declarada como tal. Es importante tomar en cuenta que a pesar de que las autoridades están muy activas, estarán activas físicamente, quiero decir, estarán en comunicación constante con los contribuyentes a través del buzón tributario. Aquí hacemos un llamado y una invitación a que no pierdan de vista que el buzón tributario será el medio efectivo y tal vez único de comunicación e interacción entre contribuyentes y autoridades, y que incluso el proporcionar información inexacta o tal vez con dolo en el que se busque no estar en comunicación directa con las autoridades puede tener actividades perjudiciales para las empresas, tanto así que está tipificado en el Código Fiscal de la Federación que el hecho de no tener un buzón tributario activo o correctamente llenado con información para vinculación puede caer en actos de suspensión de certificado de sellos digitales, lo cual significa poder trabar las operaciones de un contribuyente para facturar, para emitir CFDIs de nóminas, etcétera. Entonces, muy importante tenerlo esto aquí. Respecto a créditos fiscales pendientes de pago constituidos por varios conceptos correspondientes a contribuciones, aprovechamientos y o accesorios, podrán optar por pagar cada uno de forma independiente y conjuntamente con su respectiva actualización y recargos. Eso sí, la autoridad no los perdona. También consideremos que a pesar de que las autoridades no han dado ninguna prórroga ni para efectuar pagos provisionales ni la declaración anual de personas morales que tanto estábamos esperando, por ejemplo, en el mes de marzo, para efectos de la declaración de personas físicas, no olvidemos que extendió el plazo hasta el 30 de junio, lo cual se considerará presentado en tiempo. Recordemos que la fecha límite es 30 de abril, de conformidad con la ley fiscal, y en este caso se extiende hasta el 30 de junio. En otro tenor, la obligación de habilitar el buzón tributario registrado con medios de contacto a través del email o móvil y confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes, también emitieron una facilidad del pago de personas físicas para la declaración anual de impuestos sobre la renta hasta en 6 parcialidades mensuales y sucesivas con base en un factor de financiamiento. Reiteramos, con una tasa de interés, probablemente, eso sí, sin recargos de actualización, pero sí con una tasa. Continuamos, Enrique, por favor. Bien, respecto a este acuerdo que se publicó el 29 de abril de 2020, tal vez desafortunado, tal vez eh, no era lo que se esperaba porque reiteramos, estábamos esperando más de las autoridades fiscales y ahora lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad están muy activas, es que el 29 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de facultades en las que se delegan ciertos actos a funcionarios públicos con el objetivo de tener más recaudación y obviamente tener
muy controlados a los contribuyentes. Esto muy a propósito de los temas del 5A del Código Fiscal de la Federación, que recordemos que es un nuevo artículo que se incorpora para 2020, en el que básicamente lo que se busca es saber si las operaciones que se están teniendo por parte de los contribuyentes en realidad tienen una sustancia económica detrás. Recordemos que lo más crítico que nos puede pasar es que haya una restricción temporal del uso del certificado digital. Ya mencionaba ejemplos que pudieran quedar definidos tanto en facturación como en CFDIs de nóminas, por ejemplo. El hecho de que se establezcan y ordenen prácticas de visitas domiciliarias a los asesores fiscales y en su caso emitir y notificar a los contribuyentes la resolución mediante la cual se comunique que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los estímulos en región fronteriza norte. Esto es importante tomarlo en cuenta porque también pudiera tener serias afectaciones para aquellas empresas en las que tuvieran operaciones de comercio exterior y específicamente el impacto estaría en el padrón de importadores. Continuando, por favor, Enrique, con la siguiente diapositiva. Hay una tal vez buena noticia después de todo, porque creo que los contribuyentes y todas las empresas estaban en esta, vamos a decirlo así, en esta decisión de, oye, entonces, si yo no soy actividad esencial y cierro mi oficina, ¿es probable que la autoridad vaya? Bueno, hasta el momento en el que no se publicaba esta sexta versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, creo que muchos estaban en este dilema. Es decir, tengo que estar, no tengo que estar, tengo que colocar un aviso de que estoy fuera de la oficina porque no soy actividad esencial y probablemente la autoridad viene. Bueno, para estos efectos, la autoridad publicó que se suspendían ciertos plazos. Por ejemplo, ¿qué si se suspende? Bueno, la presentación y resolución de recursos de revocación o de inconformidad. También se suspenden los PAMAS, el procedimiento aduanero administrativo en materia aduanera. También se suspenden la presentación de trámites en atención o realización de formulación de promociones, requerimientos o actuaciones que deben realizarse en la sustanciación de algunos actos, como cuál, como visitas de verificación de domicilio. Es muy probable, es más, no va a pasar, de una vez hay que tomarlo en cuenta, que si tú estás esperando la verificación por parte de la autoridad para una verificación de domicilio, por ejemplo, no vayan en estos tiempos en el que la autoridad encuentra en suspensión de plazos, la cual abarcará hasta el 29 de mayo. Es importante tomarlo en cuenta. Resoluciones APA que tienen que ver en materia de precios de transferencia, consultas o requerimientos relacionados con declaraciones no presentadas, visitas domiciliarias, compulsas o acuerdos conclusivos, etcétera. O todo lo relativo al cumplimiento de obligaciones en materia de ley antilavado, la prevención del lavado de dinero, PLD. ¿Qué no se suspende? Esto es importante tomar en cuenta. La presentación de declaraciones, avisos e informes sigue estando activo. Para eso la página del SAT se pinta sola. El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos. La devolución de impuestos. Esto es una buena noticia, aunque también sabemos que las autoridades estarán emitiendo casi con seguridad por cada devolución un requerimiento de información adicional, a pesar de que pudieras haber tú considerado que le diste todos los elementos, los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución y también los actos relativos a la entrada y salida de mercancías, es decir, todas las operaciones de comercio exterior, importación, exportación, sigue vigente, así como los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción y avisos ante el RFC que deban realizarse ante las administraciones desconcentradas de forma presencial. Tomemos en cuenta que a pesar de que la página del SAT en la emisión de citas parece bloqueada, los jueves y los viernes a partir de las 4 de la tarde y 12 del mediodía, respectivamente, las autoridades están emitiendo de forma global y generalizada la apertura de citas para la siguiente semana. Es decir, este jueves y este viernes emitirán el cupo de citas para la siguiente. Te los dejo como un tip porque seguramente más de alguno de los contribuyentes pueden estar requiriendo este servicio. Evidentemente, la autoridad está trabajando a medio gas. También ellos están cuidándose, dieron descanso a la gente mayor dentro de su plantilla laboral y evidentemente una de las prioridades fueron las personas físicas.
considerando que hay una alta demanda para firma electrónica, contraseña o incluso la misma inscripción al RFC. Por último, y tal vez un tanto triste, es que tenemos que reconfirmar en materia de estímulos estatales, federales, estatales o municipales, que en materia fiscal federal no hay medidas de apoyo por parte de las autoridades. Es decir, el SAT no se ha pronunciado en algún estímulo ni de dejar de pagar ni de prorrogar en cuestión federal como impuesto a la renta, impuesto al valor agregado o IEPS, por mencionar algo. Quienes sí salieron al quite fueron el IMSS y el Infonacot. El IMSS emitió un comunicado en el que tampoco es nuevo, realmente es que esto ya estaba establecido en la ley del Seguro Social, simplemente se revivió y aunque creo que tiene sus particularidades, creo que vale la pena considerar caso por caso porque este pago en parcialidades simplificado básicamente lo que hace es que tú puedes elegir entre un periodo de pago, ya sea 12, 24 o 48 meses, el diferimiento de las cuotas. Solamente estaremos hablando de cuotas obreras, porque las patronales, porque las obreras sí se tienen que pagar. Y bueno, tú los tendrás que considerar con una tasa de interés. Yo aquí lo que pondría en la mesa es, habría que evaluar caso por caso, porque dichas cuotas, al sumarle un interés y un probable actualización y recargos, parece que el financiamiento es demasiado caro. Creo que podríamos considerarlo, simplemente hay que hacer una evaluación global para la toma de la decisión. Y el último caso del Infonacot es lo que le denominaron un plan de alivio. ¿Para quién? Pues este va dirigido sobre todo para los trabajadores, en el que básicamente el aplazamiento de los pagos solamente de abril y mayo se podrá dar a los créditos que tengan contratados dichos trabajadores o colaboradores de ustedes. Sin embargo, pues básicamente te estoy perdonando que me pagues en estos 2 meses, no es que te los esté condonando, simplemente te estoy dando oportunidad de que los plazos te sientas menos agobiado, porque sabemos que muchas empresas tuvieron que mandar de descanso a algunos trabajadores y tal vez no con el sueldo al 100%. Entonces, hay una combinación cruzada de apoyo por parte del Infonacot. Y creo que una ventaja adicional es que durante este periodo de no pago, y reitero, solamente estaremos hablando de los meses de abril y mayo, no es que serán mandados al buró de crédito. Por último, hubo una serie de estímulos o facilidades administrativas por parte de los gobiernos. Básicamente, no hubo una cuestión tan elegante como para poder considerar que hubo un gran apoyo. Prácticamente todos los estados consideraron suspensión de procedimientos de fiscalización, pero esto era natural. Creo que los estados, al tomar esta potestad de soberanía, empezaron a considerar cuándo sí o cuándo no dejar de parar o visitar a los contribuyentes. Entonces, prácticamente lo que en todos los estados hicieron fue suspender procedimientos o congelarlos. Algunos estados, y simplemente pusimos algunos aquí como enunciativos, mencionaremos, por ejemplo, que Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, tuvieron algunas consideraciones en materia del impuesto sobre nóminas. Básicamente, muchas de ellas lo que hicieron fue, empezando desde marzo, abril o mayo, prorrogar los pagos, considerándolo solamente como si se pudieran pagar, ya sea en parcialidades, sin intereses evidentemente, tal vez en algunos casos sí con recargos, y que además en algunos supuestos era más enfocado sobre los micros y pequeños contribuyentes. Así es que no nos extrañe que muchas grandes empresas ni siquiera pudieron verse beneficiados por este estímulo o facilidad administrativa. En algunos de ellos también hubo beneficios en caso de tenencia o uso de vehículos, y básicamente todos tuvieron otro tipo de estímulos que van desde estímulos de otorgamiento para aquellos sectores informales, créditos para sectores informales, o a lo mejor estar considerando algún otro enfoque administrativo
en materia incluso, por ejemplo, de agua potable o alcantarillado, que no propiamente considerábamos que tuviera un gran efecto para las empresas. En grosso modo, es lo que nosotros hoy quisimos platicar con ustedes. Esperamos que haya sido una plática enriquecedora y bueno, estaremos considerando contestar preguntas y respuestas. Enrique, no sé si quisieras habilitar tu micrófono para estos efectos. Claro. De las preguntas que hemos recibido, por ejemplo, nos preguntan que si existe una conclusión respecto al caso fortuito y fuerza mayor en la contingencia sanitaria actual. Un poco lo que les comentábamos en la descripción de nuestra presentación es que si vemos las disposiciones, Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo, etcétera, que tocaban el tema, esas leyes hablan sobre situaciones en las que las autoridades competentes, que en este caso es la Secretaría de Salud, declare la contingencia sanitaria. Entonces, en aquellos casos, por ejemplo, hablando de la Ley Federal del Trabajo, se podría presentar una suspensión de las relaciones laborales. Sin embargo, en el decreto que emitió el gobierno, utilizan el concepto de emergencia sanitaria, que en un lenguaje coloquial pareciera que es lo mismo, pero desafortunadamente desde el punto de vista legal son cosas distintas. Y entonces, por lo tanto, lo que a conclusión a la que han llegado los abogados laboralistas, al menos, que han sido cuidadosos en expresar su postura de manera pública, la conclusión es que el hecho de que el decreto hable de emergencia sanitaria y todas las disposiciones jurídicas hablen de contingencia sanitaria son conceptos distintos y será muy complicado tratar de llegar a una discusión en tribunales sobre ese concepto. Por lo tanto, el caso fortuito y fuerza mayor no lo podemos ligar desde el punto de vista del decreto, sino, como decíamos, quizá desde el punto de vista jurídico, con los elementos que ya habíamos comentado, qué es lo que dice el contrato, si efectivamente esta situación de contingencia laboral, porque el gobierno dijo que no puedes bajar sueldos, que no puedes correr a tus trabajadores, el giro de tu negocio no es una actividad esencial, por lo tanto tenías o estás obligado a cerrar, y toda esa situación te ha llevado a que pues, llegues a una situación en la que el negocio es insostenible o la operación que estemos analizando pues, pudiera representar una imposibilidad para realizar o cumplir con la obligación. Ojo, los elementos que rescatamos de las tesis que comentamos es que el efecto sea imprevisible y que sea general. Entonces, pues quizá yo me aventuraría a sostener que sí pudiera ser posible sostener que pues, el hecho de que haya un decreto que me diga que cierre mi negocio y que no puedo correr ni bajar sueldos de mis trabajadores, pues seguramente me va a llevar a una situación en la que ni fue previsible, porque no pude hacer nada contra eso, y por otro lado, pues sí es general porque le aplicó a todos, salvo los que estaban incluidos en la excepción, ¿no? Entonces, creo que sí pudiera haber ahí una buena discusión, al menos. Pero insistimos, o sea, lo que tratamos de transmitir en ese apartado de la presentación es, ya no podemos concluir estos temas pensando en que solamente podemos involucrar o debemos involucrar a un asesor, por ejemplo, ahora en materia fiscal. Yo sí creo que debemos hacer análisis integrales en donde participe el abogado corporativo, quizá si la medida así lo requiere, involucremos al abogado laboral y pues sin duda una vez que tengamos en la conclusión jurídica, pues descansar lo que pudiera pasar para fines fiscales, que ojalá y fuera una respuesta automática, como vimos, pues puede haber interpretaciones, no obstante lo que ya concluyan desde el punto de vista corporativo laboral, pues ahora tendremos el reto de ver qué significa para fines fiscales lo que ocurre, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, me atiendo la siguiente. Sí, mencionaban que en el supuesto que llegue un requerimiento de información derivado de una compensación de un saldo a favor de 2018, el cómputo de días para contestarlo es de 15 días hábiles. Y en el caso de los días hábiles, el 1 y 5 de mayo son
inhábiles para efectos del artículo 12 del código es correcto, y obviamente aquí no aplicaría la suspensión de plazos porque estaríamos en el supuesto de en donde no se suspenden plazos en el pago de contribuciones. Consideremos que la compensación es una forma de extinguir esta obligación. Luego entonces aquí no aplicaría la suspensión, sino típicamente nada más para contestar puedes acogerte al beneficio del 1 y 5 de mayo de acuerdo a lo que establece el 12 del código. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos por acá es, para ponerlo un poco en contexto, porque quisiera ampliarle un poquito más, creo que es una excelente pregunta, pero por ejemplo, en esta contingencia que estamos viviendo, en donde todos estamos trabajando desde casa, haciendo el famoso home office, habrá situaciones y dependiendo de cada giro en que a lo mejor se requiera realizar erogaciones adicionales para adaptar tu situación y puedas estar funcional para que trabajes desde casa. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma o qué tratamiento le darías a aquellos gastos que realicen los patrones para que sus empleados estén funcionales haciendo el home office? Es decir, ¿son deducibles, no son deducibles y de qué forma o cuáles serían los requisitos? No sé si quieres tú aquí comentar algo, Miguel. Bueno, yo creo que esto es parte de la nueva era, que sin duda no tiene desperdicio lo interesante. Yo creo que lo que sí nos hemos dado cuenta por muchos clientes, amigos y demás, es que creo que esto también va a ser la nueva época, que seguramente las empresas se dieron cuenta que siguen siendo igual de efectivas igual de productivas o tal vez más cuando los trabajadores trabajan en casa. Desde esta perspectiva, lo que nos hemos dado cuenta es que ha habido muchos apoyos para compra, por ejemplo, de mobiliario o incluso algunas circunstancias para el pago de cuestiones básicas como el internet o probablemente alguna ayuda de energía eléctrica. Creo que una de las mejores mecánicas que pudiera funcionar y creo que tendríamos que analizar caso por caso es, consideraríamos que para que estemos en el artículo del 27 estrictamente indispensable, que per se sabemos que lo hay, habría dos caminos. El que se lo des al trabajador tal vez vía bonos o en el que las facturas sean emitidas a la empresa. Yo la segunda opción la veo muy compleja y creo que se robustecería muchísimo este expediente porque considerando, imaginemos el caso en el que alguna autoridad hiciera algún inventario físico sobre los bienes que la compañía posee, complejamente se podrá tener ese inventario de manera inmediata, ¿no? Lo cual creo que complicaría muchísimo las cosas. Pienso que es una decisión de las empresas y que obviamente creo que caso por caso podría irse robusteciendo. Sin embargo, consideramos que esto es parte del nuevo hoy y que también va a ser una constante en el día a día de las empresas a partir de que inició la contingencia COVID-19. Sí, a mí ahí me gustaría abonar, siempre hemos tenido discusiones y si recuerdan, por ejemplo, situaciones tan sencillas como eh, la propia forma de inversión cuando alguien llega a invertir en México, ¿no? Y la recomendación inmediata, incluso cuando existía ProMéxico en la página estaba, eh, trata de tener la segregación de una empresa en donde tengas a todos los empleados y por otro lado tengas a las empresas operativas para que, olvídense de la PTU, si piensas en una industria que a lo mejor tiene sindicatos muy agresivos, para que puedas proteger tus activos, para que puedas tener una forma de operación un poco más sana, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, el SAT y los propios tribunales, cuando empezaron a hacer revisiones a este tipo de grupos, de lo que se encontraron fue que no había orden en la forma de hacer estas operaciones. Y, por ejemplo, te encontrabas que la empresa en donde estaban todos los empleados no generaba ninguna deducción o erogación en beneficio de sus trabajadores, sino que lo hacía la empresa operativa. Entonces, herramientas, uniformes, gastos de viaje, mobiliario y equipo de transporte, etcétera, estaba en la empresa operativa. Y con las revisiones que realizó el propio SAT dijeron, ojo, empresa operativa, si lo que tú montaste al inicio es cierto, en donde tú no tenías empleados, pues los gastos que estás haciendo en beneficio de empleados que no son tuyos, pues no son deducibles. Entonces, un poco lo que se empezó a hacer es ese orden, tenerlo acá, pero también en aquellas
opciones en donde tú incentivabas a tus empleados y les pagabas ciertas cosas o beneficios, déjame pensar en algo burdo, pero pues, te pago la escuela de tus hijos. Si piensan, por ejemplo, en los expats, gente extranjera que viene a trabajar a la empresa mexicana, se vuelve mucho más tangible de, oye, pues para que tengas más o menos lo que tenías en tu país, pues yo te pago el club deportivo para tu esposa y tus hijos, ese tipo de cosas. Cuando lo retabas contra los requisitos de deducciones de trabajadores, previsión social, etcétera, pues ninguno pasaba la prueba de la risa, ¿no? Y desde el punto de vista formal, pues era no deducible. Pues un poco lo que empezaron a hacer las empresas es, de manera muy transparente quizá, es dáselo como un bono, grábaselo como salario, piramídalo para que llegues al número deseado y entonces para la empresa pues sea una deducción representada por el pago de un salario, que ahí no hay restricciones ni nada por el estilo como en previsión social, por ejemplo. Y del lado del trabajador, pues a él le vas a hacer llegar de cierta forma el beneficio que siempre habías pactado. Entonces, un poco regresando a la pregunta de los gastos del home office, a mí lo que me gustaría concluir es que sí sean muy cuidadosos en la forma en que se van a hacer esos reembolsos a sus empleados. Idealmente, pues gástenlo desde la empresa, es decir, si fuera nuestro caso y Miguel necesita una silla ergonómica para que no se lastime la espalda en comparación con la silla que tiene en su oficina, pues que el gasto lo haga la empresa y si es vía reembolso, pues entonces lo hagan parecido a esas políticas que tienen para gastos de viaje, ¿no? Tú realizas el gasto con tu tarjeta, a lo mejor empleado, pide la factura en nombre de la empresa, me presentas una reclamación de reembolso de gastos con las políticas que tenga implementadas la empresa y luego viene el reembolso con una operación absolutamente transparente. O sea, yo diría, no tiene problema, pero sí revisemos que cumplamos con todos los requisitos y lo hagamos de forma muy ordenada. Y no simplemente tu reembolso, porque la respuesta va a ser no deducible, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, y bueno, si les parece una más, contestamos por el tiempo y bueno, con mucho gusto atenderemos las demás por correo electrónico. ¿Cuál sería el efecto en el caso de pagos por rentas de maquinaria filiales en el extranjero cuando se prorrogó por 6 meses el pago? No se van a facturar en 2020. Bueno, yo creo, Enrique, y digo a reserva de lo que tú puedas considerar además, creo que hablamos aquí del beneficio de bueno, primero, la irregularidad del 2020 respecto a otros ejercicios no va a ser uniforme, eso es una claridad. Sin embargo, creo que hay que analizar caso por caso. Me parecería que es el caso de una empresa del extranjero que de renta maquinaria a una mexicana. Es muy factible que la misma se tipifique para efectos de tratado como una regalía. Luego entonces las regalías, si no están pagadas, pues no podrían deducirse, a la reserva de que también pues tengan que cumplirse los requisitos formales de contar con una factura, un CFDI de pagos al extranjero con la aplicación de la retención debida, por supuesto, y bueno, pues circunstancias que probablemente puedan no compararse contra otros años cuando los pagos o regalías hubieran sido continuos y pagaderos respecto a otros años. No sé cómo lo ves ahí, Enrique. Sí, correcto, coincido totalmente y quizá el único punto que hay que recordar, y que es una duda completamente válida, sobre todo para gente que no está tan familiarizada con aspectos formales desde el punto de vista fiscal, quizá los financieros, por ejemplo, es que la pregunta es, ¿en qué pasa si en esta operación que ocurrió en este año, que contablemente está registrada en este año, pero no cumplí con el requisito fiscal, es no deducible nunca o es no deducible este año? La respuesta, como bien dice Miguel, es los requisitos fiscales a lo mejor no se van a dar todos en 2020, pero sí en 2021. Entonces, a lo mejor lo que va a ocurrir es que esa operación que es de 2020, en donde se prorrogó el pago de una renta que yo ya utilicé, que ya en el tracto sucesivo de la operación ya se presentó el uso goce de esa maquinaria, pues a lo mejor los requisitos de su deducción, como son el pago, la factura, etcétera, se van a dar hasta 2021, pues será deducible hasta 2021. Pero no tomar tampoco posturas por falta de asesoría y demás, en donde ya no cumplí el requisito de la operación del 2020, entonces ya no es deducible nunca, ¿no? Entonces nada más ahí tener un poco de cuidado y orden, porque sí se nos van a presentar esos casos. Claro, la temporalidad de las deducciones, por supuesto. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias, Claire. Gracias, Cámara Francesa.
Y bueno, No, pues estaremos atendiéndolos. Gracias. gracias a ustedes y les recuerdo a todos que van a tener la presentación y la grabación de la presentación en el sitio web de la Cámara, franciamexico.com, en 2 días máximo. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. Enrique. Gracias, Claire. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.